Buenas noches. La presentación de esta noche va a estar referida fundamentalmente a las estadísticas semanales que presenta el Banco Central de Bolivia cada 7, 10 días en su portal. Vamos a introducir las variables para encontrar este informe. Vamos a escribir en el Google Banco Central de Bolivia. Y lo vamos a buscar. Vamos a ingresar al Banco Central de Bolivia a través del buscador, aunque también podríamos haberlo hecho en forma directa en su página web. Bien, vamos a ingresar aquí donde dice estadísticas, fundamentalmente a las estadísticas semanales del Banco Central de Bolivia, para conocer este informe que continuamente lo presenta. Son las estadísticas semanales y el último que se tiene la semana 44 del año y que es del 1 de noviembre. Nos venimos aquí a la derecha y le damos donde dice descargar. Le vamos a dar la opción de abrir el archivo y el mismo se nos va a desplegar en forma de formato Excel. Este informe que presenta continuamente el Banco Central de Bolivia es un resumen de las principales variables macroeconómicas que inciden directa e indirectamente en la economía de Bolivia. Como pueden observar acá, se encuentran las operaciones con el exterior que realiza el Banco Central de Bolivia, están las reservas internacionales netas y otras. Está la información monetaria, la base monetaria, la emisión monetaria, los agregados monetarios M1, M2, M3, la participación que esos agregados tienen. También podemos ver las operaciones de mercado abierto y financiamiento del Banco Central de Bolivia, las operaciones del sistema financiero, los niveles de depósito bancario, los depósitos mutuales, el encaje constituido por el sistema financiero, el excedente de encaje en el Banco Central de Bolivia, la cartera en el sistema financiero, los tipos de cambio, el valor del OFB, el saldo de la deuda externa, el saldo de la deuda pública, tanto externa como interna, el comportamiento de los precios y las tasas de interés. Bien, vamos a analizar esta situación en forma resumida en esta primera presentación y en siguientes presentaciones vamos a ir en forma más detallada. En este informe de las operaciones con el comercio exterior, lo más representativo es el comportamiento que tienen las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia. Como pueden observar ustedes, las reservas internacionales netas desde fines de diciembre de 2011 han ido creciendo sustancialmente, impulsadas por muchos factores, fundamentalmente las exportaciones, el saldo positivo en balanza de pagos que ha tenido Bolivia durante todo el 2012, que ha llevado a crecer las exportaciones, las reservas internacionales netas, como pueden observar ustedes. A marzo crecieron hasta 12.747 millones de dólares y a partir del mes de agosto tuvo un salto en términos cuantitativos hasta 13.064 millones de dólares y al 1 de noviembre del 2012 está con un crecimiento está con 13.786 millones de dólares, una cifra histórica que garantiza la estabilidad de la moneda, garantiza los depósitos del sistema financiero y, como pueden observar ustedes, que
en solo una semana, del 26 de octubre al 1 de noviembre, estas reservas crecieron en 545 millones de dólares, es decir, una semana solamente crecieron el 4,12%. Eso es uno de los logros macroeconómicos del gobierno que ha permitido a Bolivia transitar con cierta seguridad los momentos tumultuosos de la crisis internacional que se desataron a fines del 2008 y que se evidenció todo el 2009. El otro elemento importante para Bolivia es el comportamiento fundamentalmente la emisión de billetes. Esta emisión de billetes, como se puede observar acá, ha sido un comportamiento gradual de acuerdo a los requerimientos que tiene el público de liquidez, y el mismo acompaña el comportamiento que tiene los niveles de producción de la economía. Pueden observar ustedes aquí que los crecimientos de esa emisión monetaria no han sido descomunales, sino que van acompañando el crecimiento de la economía y evitan los sobresaltos y aspectos que pudieran tener incidencia en el nivel general de precios. Esta situación también se refleja en el comportamiento de los agregados monetarios M1, M2 y M3. El M1 es el dinero que las personas tienen en su poder, incluyendo los depósitos a la vista, pero aquí, como está con el apóstrofe, implica también el dinero que tienen los agentes económicos en moneda extranjera. Y como pueden ver ustedes acá, cada M1 sin asterisco sobre el M1 con asterisco significa la bolivianización de estos agregados monetarios, y la tendencia es elevada. O sea, el comportamiento que tienen los depósitos o las monedas bolivianas con respecto al dólar es bastante elevado. En el M1 se observa que las personas tienen preferencia por la liquidez en bolivianos más que en dólares, y los otros agregados monetarios también se observa una mayor participación en moneda nacional que en moneda extranjera. Y los depósitos en moneda nacional y UFB, aunque UFB ya no hay depósitos, ahorita están en el 69,9%. El otro informe que es muy importante tomar en cuenta son los depósitos totales del sistema financiero. Miren ustedes, los depósitos totales del sistema financiero al 1 de noviembre del 2012 son 12.193 millones de dólares. Y si nosotros comparamos con las reservas internacionales netas, estas son 13.786 millones de dólares. Vale decir que Bolivia tiene mayor cantidad de reservas que niveles de depósitos, lo que garantiza la estabilidad del sistema monetario por lo menos en el mediano plazo, siempre y cuando no exista algún tipo de fuga de capitales o de situación que desequilibre totalmente las finanzas internacionales. Pero por el momento no hay ese riesgo. Lo que llama aquí la atención es el comportamiento sostenido que tienen estos depósitos. Los depósitos bancarios, fíjense ustedes, desde fines de diciembre de 2011 subieron de 8.872 millones, y hoy los depósitos bancarios están en 9.923 millones. Es decir, que en un año han crecido en más de 1.000 millones de dólares los depósitos bancarios. Los depósitos en las cooperativas y los fondos financieros privados han crecido de 1.843 millones de dólares a 2.227 millones de dólares. Un monto considerable. Cuando vemos el comportamiento del tipo de cambio, debido al tipo de cambio que el Estado boliviano tiene con el tipo de deslizante, este tipo de cambio se ha mantenido estable en los últimos tiempos, donde no ha habido apreciación ni depreciación en términos nominales, pero sí en términos reales debido a las variaciones que experimentan los precios internacionales de otros países y el comportamiento de los tipos de cambio en otros países, y donde la moneda ha experimentado
variaciones en términos de crecimiento de su tipo de cambio real y también contracción del tipo de cambio real. La UFB, que va asociada al nivel de comportamiento de la inflación, ha tenido un crecimiento bastante moderado. ¿Por qué? Porque los niveles de precios que se han dado durante el 2012 han sido su crecimiento ha sido bastante moderado. En términos de la deuda externa de Bolivia alcanza los 3.945.6 millones de dólares, de la cual 2.811 es deuda externa multilateral, 634.5 es deuda externa bilateral y la deuda externa con privado es de 500 millones de dólares. De la deuda bilateral hay que tomar en cuenta de que la principal deuda que se tiene es con Venezuela, es la principal deuda bilateral que se tiene. Y lo que es preocupante es el crecimiento de la deuda interna, ¿ya?, que está encima de los 3.000 millones de dólares. Se debe al sector, la deuda interna, como pueden ver, se debe a las AFP 1.793 millones y al Banco Central de Bolivia 1.851 millones de dólares. Esta deuda interna es la que hay que tratar de controlar, son tasas de interés más altas y esperemos de que se pueda tener algún plan para controlar el crecimiento de esta deuda, aunque como podemos ver desde fines del 2011 hasta el 1 de noviembre de desde fines del 2011 hasta el 1 de noviembre del 2012, esta deuda interna ha tenido una disminución, como pueden ver, a la AFP, y en términos totales también ha tenido una ligera disminución, pero ha crecido la deuda interna con el Banco Central de Bolivia. En términos de la inflación acumulada en lo que va del año, hasta fin de septiembre la inflación está en el 3.7%, lo cual hace prever de que se cumplirán las metas pactadas de inflación por el Banco Central de Bolivia. A 12 meses seguimos todavía una inflación controlada de un dígito. Entonces, en esta primera lectura, nosotros podemos ver que en el corto plazo estos indicadores muestran estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es la condición básica y primaria que necesita cualquier tipo de país para desarrollar políticas de atracción de inversiones, política de salud, política de empleo, política de desarrollo productivo, que le permitan desarrollarse de forma competitiva en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Es importante que se hagan la lectura de estos indicadores y que la población en su conjunto pueda entender el comportamiento de las principales variables que atañen a la actividad económica de un país. Muchas gracias.